Acto 4. El misil que nadie ve venir, United 24. Media señala que no son solo los propios Gripen lo que mantendrá despiertos a los pilotos de Putin por las noches. Crucialmente, el arma principal aire-aire del Gripen es el misil Meteor. El misil Irreera occidental de mayor alcance, con un rango de combate que se aproxima a los 200 kilómetros, explica el medio. 200 kilómetros equivalen aproximadamente a 124.000. Para poner esto en perspectiva, es una distancia mayor que cualquier misil que Ucrania está autorizada a usar desde sus F-16 y Mirage 2000-5 actualmente en servicio. Según Defense Watch, el Meteor, que entró en servicio en 2016, puede alcanzar velocidades superiores a Mach 4 y está equipado con una ojiva de fragmentación de alto explosivo que pesa 30 kilogramos o 66 libras, con capacidades de dispara y olvida. Ofrece a Ucrania la habilidad de impactar objetivos desde distancias tan masivas que sus propios cazas nunca entran en el rango de fuego de los cazas rusos o de los sistemas de defensa aérea enemigos. Esto es potencialmente un cambio de juego absoluto para Ucrania. Significa que los aviones rusos, los misiles de crucero y los drones enfrentarán una amenaza nueva y devastadora durante 2026. Acto 5. En los ojos en el cielo. Pero no son solo los Gripen lo que aumentará el poderío aéreo ucraniano en 2026, mientras los cazas suecos otorgan a Ucrania nuevas capacidades tanto defensivas como ofensivas. Otra aeronave surcará los cielos en 2026, que podría ser un multiplicador de fuerza aún más importante. Esa aeronave es el Saab 340 AEW1C, o aeronave de alerta temprana y control aerotransportado, y este avión en particular podría finalmente llenar la pieza faltante en el rompecabezas de defensa aérea ucraniano, que ha causado al país tantos problemas mientras Rusia intensificaba sus bombardeos aéreos a lo largo de 2025. Según United 24 Media, Suecia anunció la transferencia planificada del Saab 340, también conocido como AS-890, a Ucrania en mayo de 2024. Sin embargo, diversos retrasos obstaculizaron la transferencia. La razón más probable para la demora fue la necesidad de actualizar los F-Shileo más antiguos de Ucrania para que pudieran establecer enlaces de datos exitosos con la aeronave. Parece que al menos algunos de esos problemas de compatibilidad se resolvieron para abril de 2025. En ese mes, Military Watch Magazine reportó que Ucrania había recibido el primero de 2 Saab 340 prometidos, y que la aeronave ya estaba activa en la región de Lviv. Han pasado más de 6 meses desde esa primera entrega del Saab 340. Finalmente, 2026 probablemente verá la llegada del segundo de estos aviones. Lo que hace al Saab 340 tan crucial se revela en la designación AEW1C. Esta es una aeronave de alerta temprana que cumple múltiples funciones potenciales para Ucrania, para los cazas, como los Gripen entrantes. El Saab 340 proporciona acceso a datos de radar externos que esos aviones pueden utilizar para cumplir cualquier misión que necesiten ejecutar. En otras palabras, el Saab 340 vuela fuera del alcance de las defensas aéreas rusas que podrían usarse para derribarlo. Todo el tiempo está sirviendo como un ojo en el cielo para los cazas ucranianos, revelando desde misiles y drones entrantes hasta otras aeronaves que podrían presentar amenaza. Tomemos el misil Meteor que acabamos de mencionar como ejemplo de por qué esta capacidad importa tanto a Ucrania. Sin aeronaves de alerta temprana, los pilotos ucranianos deben confiar únicamente en la información proporcionada por sus radares de a bordo y el apoyo terrestre. Esos radares de a bordo a menudo no pueden detectar objetivos potenciales hasta que están bien dentro del alcance de los misiles Meteor, lo que elimina el beneficio clave de largo alcance que estos misiles ofrecen. Un Saab 340 permite a los pilotos de caza ucranianos explotar mejor el alcance del Meteor y misiles similares al proporcionar datos de objetivo externos, mientras ayuda a reducir el riesgo para las aeronaves que reciben información del Saab 340. Este es un multiplicador de fuerza, como lo describe United 24 Median, y más allá de asegurar que misiles como el Meteor puedan usarse a su máxima capacidad, el Saab 340 también mejora drásticamente que también puede Ucrania detectar drones y misiles de crucero entrantes. Acto 6. Cuando el cazador se convierte en presa. Según Defense Industry, el Saab 340 es tan efectivo como sistema de alerta temprana que incluso podría permitir a Ucrania derribar algunos de los cazas más avanzados de Rusia, como el Su-35,
¿Por qué? Porque aunque aviones como el Su-35 son técnicamente superiores a muchos de los cazas occidentales envejecidos que se están entregando a Ucrania, tales aviones quedan en una desventaja significativa cuando un Su-340 los detecta y permite a los cazas más antiguos de Ucrania disparar desde distancias tan masivas que los Nova Su-35N o pueden responder efectivamente. Rusia ya ha experimentado este problema de primera mano. El Primer Su-340 que entró en Ucrania jugó un papel en la primera instancia de un F-16 ucraniano, derribando an Su-35 ruso. La aeronave sueca de AEWAC detectó al caza ruso desde aproximadamente 200 kilómetros de distancia, permitiendo a un F-16 acercarse y disparar un misil AIM-120M8 antes de que el piloto del Su-35 supiera lo que venía. Ahora, Ucrania muy probablemente recibirá un segundo Su-340. Las capacidades de detección aérea del país se expandirán significativamente, y eso es algo que preocupará a Putin mientras intenta abrumar a Ucrania con el poderío aéreo ruso. Acto 7 en el diluvio de fuego. Ucrania ha hecho un trabajo excelente minimizando el impacto que las aeronaves rusas han tenido durante la guerra, como lo evidencia el informe del Ministerio de Finanzas de Ucrania sobre la destrucción de 434 aviones rusos y 347 helicópteros. Sin embargo, el país ha sido menos exitoso defendiéndose contra drones, junto con los misiles y bombas planeadoras que las aeronaves rusas ahora disparan contra Ucrania desde una distancia segura. Esto se debe a que Rusia ha incrementado masivamente la cantidad de estos proyectiles aéreos que está lanzando contra Ucrania. El 1 de diciembre, Novaya Gazeta reportó que 2025 vio a Rusia disparar 2.400 misiles, 60.000 bombas planeadoras y 100.000 drones contra Ucrania. Estos números son enormes. Los 100.000 drones lanzados representan más de 6 veces los 15.000 drones que Rusia lanzó en 2023 y 2024 combinados. Otro Su-340 llegando a Ucrania está lejos de ser una solución mágica que resolvería los desafíos de defensa aérea que este volumen absoluto de proyectiles crea. Sin embargo, es un activo invaluable que Ucrania puede usar para detectar los más letales de los proyectiles que Rusia dispara, haciendo del Su-340 entrante una parte clave de la estrategia de defensa aérea de Ucrania para 2026. Acto 8 en el escudo que Rusia teme. Hay solo un problema con el Su-340 desde el punto de vista de la defensa aérea. Puede detectar amenazas entrantes, pero no puede hacer mucho contra ellas. Los Gripen que Ucrania podría recibir en 2026 trabajarían junto con el nuevo Su-340 para resolver ese problema, así como los arsenales existentes de cazas occidentales de Ucrania. Sin embargo, 2026 también podría ver la llegada de otra forma de sistema de defensa aérea que podría cementar al Su-340 como una pieza crucial colocada en el rompecabezas de defensa aérea de la guerra de Ucrania, el SAMP-TNG. United 24 Media reporta que Francia pretende entregar hasta 8 de estas flamantes plataformas de defensa aérea a Ucrania, dando a Ucrania acceso a uno de los sistemas de defensa aérea más avanzados de Europa en el proceso. El SAMP-TNG se especializa en eliminar amenazas aéreas entrantes a distancia. Aunque existe el pequeño problema de que el sistema aún está en fase de desarrollo, la plataforma está cerca del final de esa fase, al menos, ya que es probable que entre en servicio formal en Francia y otros lugares de Europa en 2026. Ucrania probablemente estará entre los primeros receptores de la producción inicial del SAMP. NG United 24 Media también especula que Ucrania podría incluso recibir versiones prototipo del sistema antes de su entrada oficial en servicio. Esta plataforma es tecnología de vanguardia absoluta, y Ucrania podría servir como campo de pruebas para sus capacidades. Si todo sale según lo planeado, Ucrania obtiene un conjunto de defensas aéreas capaces de lidiar con amenazas de misiles balísticos de una manera que pocos otros sistemas occidentales, exceptuando el Patriot Acto 15 en la carrera contra el tiempo. El calendario se está convirtiendo en el enemigo más formidable de Vladimir Putin. Cada mes que pasa, sin lograr sus objetivos en Ucrania, es un mes en el que más armamento avanzado cruza las fronteras ucranianas. Es un mes en el que más pilotos completan su entrenamiento en cazas Gripen. Es un mes en el que más sistemas SAMP-TNG se acercan a estar operativos. Es un mes en el que la narrativa de Putin sobre la inevitable victoria rusa se vuelve más difícil de sostener ante el mundo. Las tácticas dilatorias que Putin ha empleado en las negociaciones de paz ya no le están sirviendo. Cada retraso que impone
Cada excusa que ofrece, cada demanda maximalista que mantiene, solo le da a Ucrania más tiempo para fortalecer sus defensas y expandir sus capacidades ofensivas. El presidente ruso apostó a que podría quebrar la voluntad de Ucrania antes de que Occidente se comprometiera completamente. Apostó a que las sanciones se levantarían antes de que mordieran demasiado profundo. Apostó a que el mundo perdería interés en el conflicto. Ha perdido cada una de esas apuestas. Acto 16 en el factor humano. Pero más allá de las armas, más allá de la tecnología, más allá de los sistemas avanzados de defensa, hay un factor que Putin nunca calculó correctamente: el espíritu del pueblo ucraniano. Los analistas militares pueden debatir sobre alcances de misiles y capacidades de radar. Los estrategas pueden calcular tasas de producción y cronogramas de entrega, pero ninguna ecuación puede medir completamente la determinación de una nación luchando por su existencia. Cada ciudad ucraniana que ha resistido asedios prolongados, cada familia que ha reconstruido después de que los misiles destruyeran sus hogares, cada soldado que ha elegido quedarse y luchar cuando podría haber huido, cada civil que ha continuado con su vida diaria bajo el sonido de las sirenas de ataque aéreo. Esto es lo que Putin no entendió cuando lanzó su invasión. Creyó que podría tomar 15 minutes. Key video Hogi 1, las 12 am Kiev, en 10. Creyó que el gobierno ucraniano huiría, creyó que la resistencia se desmoronaría rápidamente. Casi 3 años después, cada una de esas suposiciones ha sido demolida por la realidad. Acto 17 en las grietas en el muro, mientras Ucrania se fortalece. Rusia enfrenta sus propios desafíos crecientes, que rara vez se discuten en los medios controlados por el Kremlin. Las sanciones occidentales, aunque Rusia las ha evadido parcialmente, están cobrando su precio en la economía rusa. La fuga de cerebros continúa mientras profesionales educados abandonan el país. La industria de defensa rusa está esforzándose para mantener la producción, mientras enfrenta escasez de componentes críticos. Las bajas rusas, aunque Moscú nunca admitirá las cifras reales, han sido devastadoras. Pueblos enteros han perdido a una generación de hombres jóvenes. Las familias rusas están comenzando a cuestionar por qué sus hijos están muriendo en una guerra que se suponía que terminaría rápidamente. Y luego está el problema del equipo. Rusia ha estado sacando tanques de la era soviética del almacenamiento, un claro indicador de que sus líneas de producción modernas no pueden mantenerse al ritmo del desgaste. Los videos verificados de tanques T-55 y T-62, diseños de la década de 1940 y 1960, apareciendo en el frente, es un testimonio de esta realidad. Putin puede controlar la narrativa dentro de Rusia, pero no puede cambiar los hechos sobre el terreno. Acto 18. A la apuesta de Occidente, el apoyo occidental a Ucrania también ha evolucionado de maneras que Putin no anticipó. Lo que comenzó como entregas cautelosas de equipos defensivos se ha transformado en compromisos para proporcionar algunos de los sistemas de armas más avanzados disponibles. Los países que inicialmente dudaban en provocar a Rusia, ahora están compitiendo para ver quién puede proporcionar más apoyo a Ucrania. La industria de defensa europea se está expandiendo en respuesta directa a la guerra. Nuevas líneas de producción están abriéndose. Presupuestos de defensa que habían estado estancados durante décadas están aumentando dramáticamente. Putin quería dividir a Occidente. En su lugar, lo ha unificado de maneras que no se habían visto desde la Guerra Fría. La decisión de Suecia y Finlandia de unirse a la OTAN, revertiendo décadas de neutralidad, es quizás el indicador más claro de cuán monumentalmente Putin ha calculado mal. Acto 19 an, el año del juicio 2026, no es solo otro año en este conflicto, es potencialmente el año que determinará el resultado final. Si Ucrania recibe todo el equipo prometido, si los sistemas se integran exitosamente, si los pilotos completan su entrenamiento, si las líneas de suministro se mantienen abiertas, si la voluntad política en Occidente se mantiene firme, son muchos sí, pero cada uno se está moviendo en la dirección correcta desde la perspectiva de Ucrania. Para Putin, los cálculos se vuelven cada vez más sombríos. ¿Puede Rusia sostener su esfuerzo de guerra indefinidamente? ¿Puede la economía rusa absorber tanto el costo del conflicto como el peso de las sanciones? ¿Puede Putin mantener el apoyo doméstico a medida que las bajas aumentan y los beneficios económicos disminuyen? Estas son preguntas que el Kremlin debe estar haciéndose en privado, incluso si nunca las admite públicamente. Acto 20. La transformación de la doctrina. La guerra en Ucrania también está transformando fundamentalmente la doctrina militar moderna. Drones que cuestan miles de dólares están derribando tanques que cuestan millones. Guerra electrónica está determinando batallas tanto como la artillería tradicional. Las redes sociales están proporcionando inteligencia en tiempo real. Los satélites comerciales están rastreando movimientos militares con una claridad sin precedente. Los viejos supuestos sobre cómo se libran las guerras están siendo reescritos mes tras mes. Y Ucrania,
por necesidad, se ha convertido en el laboratorio donde estas nuevas formas de guerra están siendo probadas y refinadas. Cada táctica que Ucrania desarrolla exitosamente se estudia en academias militares de todo el mundo. Cada adaptación que hace en respuesta a las amenazas rusas se convierte en una lección para futuros conflictos. Putin lanzó esta guerra creyendo que Rusia tenía ventajas militares decisivas. En su lugar, ha creado el entorno de entrenamiento perfecto para que Ucrania se convierta en una de las fuerzas de combate más capaces de Europa. Acto 21 en las líneas rojas que desaparecieron. Una de las transformaciones más significativas de este conflicto ha sido la gradual erosión de las líneas rojas de Putin. Al inicio de la guerra, Putin amenazó con consecuencias graves si Occidente proporcionaba ciertos tipos de armas. Esas armas se entregaron, las consecuencias nunca se materializaron. Amenazó con represalias si las sanciones se imponían. Las sanciones se impusieron. Las represalias fueron limitadas e ineficaces. Sugirió que los ataques en territorio ruso cruzarían una línea inaceptable. Ucrania ha estado atacando objetivos dentro de Rusia durante meses. Cada línea roja que se ha cruzado sin las consecuencias amenazadas ha erosionado la credibilidad de Putin, tanto internamente como internacionalmente. Y ahora, mientras Ucrania se prepara para recibir capacidades aún más avanzadas en 2026, Putin se encuentra en una posición donde hacer nuevas amenazas solo subraya su incapacidad para cumplir con las anteriores. Acto 22. La dimensión económica. La guerra no se está librando solo en los campos de batalla. La dimensión económica es igualmente crucial. Rusia ha estado vendiendo su futuro para financiar su presente. Las reservas que Putin acumuló durante años están siendo agotadas. El fondo de riqueza soberana está siendo vaciado. Los activos congelados en Occidente están siendo utilizados para apoyar a Ucrania. Mientras tanto, la economía ucraniana, aunque severamente dañada, continúa funcionando. Los puertos siguen operando. La agricultura continúa. Las exportaciones fluyen, la moneda se mantiene relativamente estable. Esto es notable, dado el alcance de la devastación que Ucrania ha sufrido, y habla tanto de la resiliencia del sistema económico ucraniano como del apoyo financiero que Occidente ha proporcionado. El contraste con la economía rusa, que bajo presión creciente muestra signos de tensión, a pesar de décadas de preparación para sanciones, es notable. Acto 23. A la guerra de la información. En la era moderna, las guerras no se libran solo con armas. Se libran con información, narrativas y percepción pública. Rusia invirtió fuertemente en crear una narrativa de victorias inevitables, presentando a Ucrania como un estado fallido, dirigido por un régimen ilegítimo, respaldado por Occidente. Esa narrativa ha colapsado bajo el peso de la realidad. Cada ciudad ucraniana que se niega a caer, cada contraofensiva exitosa, cada nuevo sistema de armas que llega, cada avión ruso derribado, cada barco ruso hundido, cada día que el gobierno ucraniano continúa funcionando. Todo esto contradice la narrativa del Kremlin, y en la era de las redes sociales, donde las imágenes y videos pueden ser verificados independientemente, se ha vuelto cada vez más difícil para Rusia controlar la historia. Los ucranianos están contando su propia historia directamente al mundo, sin filtros, sin intermediarios, y el mundo está escuchando. Acto 24 en el costo humano. Pero en medio de todas las discusiones sobre sistemas de armas y estrategias, no podemos olvidar el costo humano devastador de este conflicto. Ciudades enteras han sido reducidas a escombros. Millones han sido desplazados de sus hogares. Decenas de miles han perdido la vida. Innumerables más llevan las cicatrices físicas y psicológicas de la guerra. Cada estadística representa personas reales, familias reales, sueños destruidos y futuros alterados permanentemente. Los niños ucranianos están creciendo en búnkeres, los ancianos están pasando sus últimos años en zonas de guerra. Los profesionales están aprendiendo a identificar minas terrestres, además de sus habilidades profesionales. Este es el costo real de las ambiciones de Putin. Este es el precio que el pueblo ucraniano está pagando por su libertad, y es un recordatorio de por qué este conflicto importa más allá de las consideraciones geopolíticas. En su núcleo, se trata de personas luchando por el derecho a determinar su propio futuro. Acto 25 en las lecciones para el mundo. El conflicto en Ucrania está proporcionando lecciones que resonarán mucho más allá de sus fronteras. Está demostrando que las alianzas militares importan, que las instituciones internacionales pueden unirse cuando se enfrentan a una agresión desnuda, que los pequeños países pueden defenderse contra vecinos más grandes si tienen el apoyo y la determinación. Está mostrando los límites del poder militar tradicional en la era moderna, que las ventajas numéricas pueden ser contrarrestadas por tecnología superior y mejores tácticas, que la moral y la motivación siguen siendo factores cruciales en el combate. Está ilustrando cómo la guerra moderna requiere no solo fuerza militar,
sino también resiliencia económica, voluntad política y apoyo internacional. Y está enviando un mensaje a cualquier nación que pueda estar considerando la agresión militar. El mundo está observando, el mundo se preocupa y el mundo responderá. Acto 26, el camino adelante, mientras nos adentramos en 2026. Las trayectorias para Ucrania y Rusia divergen cada vez más. Ucrania se está fortaleciendo, su ejército se está modernizando, sus defensas se están profundizando, sus capacidades ofensivas se están expandiendo, su posición internacional se está consolidando. Rusia está atrapada. No puede ganar militarmente sin una movilización masiva que pondría en riesgo la estabilidad doméstica. No puede retirarse sin admitir la derrota, lo que podría desestabilizar el régimen de Putin. No puede mantener el statu quo indefinidamente dado el drenaje de recursos. Las negociaciones de paz, cuando eventualmente sucedan de buena fe, se llevarán a cabo desde una posición de fortaleza ucraniana, no de debilidad. El resultado de este conflicto está lejos de estar determinado. La guerra es inherentemente impredecible, y pueden ocurrir cambios dramáticos rápidamente, pero las tendencias están favoreciendo cada vez más a Ucrania. Y eso es algo que pocos habrían predicho cuando los tanques rusos comenzaron a rodar en febrero de 2022. Acto 27A, la pregunta del millón entonces. La pregunta que todos están haciendo, ¿qué viene después? ¿Verá 2026 un punto de inflexión decisivo donde las capacidades mejoradas de Ucrania cambien fundamentalmente la dinámica de la guerra? ¿O Rusia encontrará formas de adaptarse y compensar, prolongando el conflicto aún más? ¿Conducirán las crecientes presiones en Putin a una búsqueda genuina de paz, o lo empujarán hacia la escalada en un intento desesperado de cambiar el impulso? ¿Mantendrá Occidente su apoyo a medida que la guerra entre en su tercer año? ¿O la fatiga de la guerra comenzará a erosionar la voluntad política? ¿Pueden los sistemas avanzados que llegan a Ucrania realmente marcar la diferencia? ¿O son demasiado pocos y demasiado tarde para alterar el curso fundamental del conflicto? Estas preguntas definirán el año por delante. Acto 28 en la visión mayor. Pero tal vez la pregunta más grande es, ¿qué tipo de mundo surgirá de este conflicto? ¿Un mundo donde la agresión territorial es vista como inaceptable y se enfrenta con una respuesta internacional unificada? ¿O un mundo donde la fuerza todavía determina los resultados y las naciones pequeñas viven con miedo de sus vecinos más grandes? ¿Un mundo donde las instituciones internacionales son fortalecidas y revitalizadas por esta crisis? ¿O un mundo donde son más erosionadas y marginalizadas? ¿Un mundo donde la democracia demuestra ser resiliente frente a la autocracia? ¿O un mundo donde los regímenes autoritarios se sienten envalentonados para perseguir sus ambiciones? La guerra en Ucrania no se trata solo de Ucrania, es una prueba de ideas fundamentales sobre cómo debería ordenarse el mundo, y el resultado reverberará durante generaciones. Epílogo, mirando hacia 2026. Mientras el sol se pone en los primeros días de 2026, Ucrania se prepara para lo que podría ser el año más crucial de este conflicto. Las armas están llegando, los pilotos se están entrenando, los sistemas se están integrando, las estrategias se están refinando. Por todo el país, desde el frente oriental hasta las ciudades occidentales, el pueblo ucraniano continúa su vida diaria con una resiliencia extraordinaria. Van a trabajar, envían a sus hijos a la escuela, cuidan de sus familias, mantienen su cultura viva, se niegan a ser definidos por esta guerra, incluso mientras luchan para ganarla. Y mientras Putin calcula sus próximos movimientos en el Kremlin, debe enfrentar una realidad incómoda. El país que trató de conquistar en días, no solo sobrevive casi 3 años después, sino que está emergiendo más fuerte, más unido y más determinado que nunca. El arsenal que está llegando a Ucrania en 2026 no es solo acero y tecnología, es la manifestación física de algo más profundo, a la voluntad de la comunidad internacional de apoyar a una nación defendiendo su libertad contra la agresión. Los cazas Gripen, que surcarán los cielos ucranianos, las aeronaves SOB-340, que vigilarán desde lo alto, los sistemas SAMP-TNG que protegerán ciudades e infraestructura, los misiles ERAM, que llevarán la guerra a territorio ruso, los FP-7 y FP-9 producidos domésticamente, que demuestran la creciente autosuficiencia de Ucrania. Cada uno de estos sistemas representa una apuesta del mundo civilizado de que Ucrania merece sobrevivir, merece prosperar y merece determinar su propio destino. Putin hizo su apuesta en febrero de 2022, apostó a que podría tomar Ucrania rápidamente antes de que el mundo reaccionara, apostó a que Occidente estaba demasiado dividido para responder efectivamente, apostó a que el pueblo ucraniano carecía de la voluntad de resistir. Ha perdido cada una de esas apuestas. Y ahora, mientras enfrentamos 2026, el mundo observa para ver si Putin finalmente se dará cuenta de que el tiempo se está acabando para sus ambiciones,
que cada día que pasa sin lograr sus objetivos es un día más cerca de tener que admitir lo que se está volviendo cada vez más obvio para todos los demás. Que esta guerra que comenzó para expandir el poder de Rusia puede terminar disminuyéndolo en formas que tomarán décadas para recuperarse. Que el ejército que se suponía era el segundo más fuerte del mundo ha sido expuesto como menos capaz de lo que cualquiera imaginaba. Que la economía que se suponía estaba aislada de sanciones está demostrando ser más vulnerable de lo que el Kremlin admitirá. Y más importante, que el pueblo ucraniano, que se suponía se rendiría, en cambio, está mostrando al mundo lo que significa realmente luchar por la libertad. La historia de 2026 aún no está escrita. Los capítulos por venir se determinarán en los cielos sobre Ucrania, en las salas de situación donde se toman decisiones, en las líneas de producción donde se fabrican armas y en los corazones de millones de ucranianos que se niegan a rendirse. Pero si las tendencias continúan como han estado, 2026 puede ser recordado no como el año en que cayó Ucrania, sino como el año en que las ambiciones de Putin finalmente colapsaron bajo el peso de su propia arrogancia. El año en que el David moderno, armado no solo con una Honda sino con Gripens, Meteors, SAMP, TNGS y una determinación inquebrantable, demostró que Goliat puede ser derrotado. El año en que el mundo aprendió, una vez más, que la libertad, cuando se defiende con coraje y se apoya con solidaridad, es más fuerte que cualquier tiranía. El reloj avanza hacia 2026 y Putin finalmente está aprendiendo lo que Ucrania supo desde el principio. En esta guerra, el tiempo no está de su lado, en fin.